Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hora 25. Aimar Bretos. Josep Borrell, buenas noches. Hola, buenas noches. Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, le agradezco mucho que esté con nosotros en Hora 25. Seguridad y defensa, no lo olvides. Y seguridad y defensa, efectivamente. Está muy de moda. Sí, lamentablemente sí. Señor Borrell, ahora que Europa ha confirmado que tiene intención de cortar las importaciones de petróleo ruso, que suponen el 25% del petróleo que usamos en la Unión, ¿tenemos que estar preparados los ciudadanos para que esto nos afecte directamente a la cartera? ¿Van a subir los precios de todo lo derivado del petróleo? No necesariamente, pero podría ser. En el caso español es menos probable porque nosotros prácticamente usamos muy poco petróleo ruso. Y de todas maneras la discusión que sigue, todavía están mis colaboradores en Bruselas discutiendo con los Estados miembros, va a establecer unos plazos y la discusión consiste en saber cuán largos van a ser esos plazos. En principio, por lo que hemos conocido hoy, los plazos genéricos, luego puede haber, no sé, ahora le voy a preguntar, pero no sé si hay soluciones hechas para cada país, pero en principio los plazos genéricos es que en 6 meses se corte la compra de petróleo y a final de año se corte completamente cualquier refinado del petróleo. ¿Eso es así? Sí, entre 6 meses y final de año. Algunos ya dicen que eso es demasiado largo, otros que es demasiado corto. Y luego hay países en situaciones muy particulares como Hungría, que es un país enclavado donde no le llega petróleo más que por un pipeline ruso que no tiene acceso al mar, que pide que sus plazos sean más largos, y lo mismo pide la República Checa, y lo mismo piden otros países. Y se les va a crear una solución a su medida. Hay que buscar soluciones para cada caso. Cada caso es cada caso. El caso español no tiene ningún problema. El caso húngaro pues los tiene. Entonces, el precio de la gasolina no tiene por qué subir en países como España. No veo una relación de causa-efecto. ¿Tienen ya garantizados otros suministros, otras vías de suministro alternativos? El mercado del petróleo es un mercado muy globalizado y en este momento no es un mercado tensionado. Hay alternativas al petróleo ruso. Es más un problema logístico de transportar el petróleo alternativo al petróleo ruso que no de no tener petróleo alternativo. Insisto, en el caso de Hungría, un país que no tiene acceso al mar, encerrado, donde tiene un único tubo que le llega, no le llega a ningún otro de ningún otro sitio, pues lógicamente tiene un problema mayor que el Portugal o España, que no estamos enchufados a los pipelines rusos. Todos los que tienen fachada marítima lo tienen fácil. ¿Y cuánto puede ser ese periodo que se le dé a Hungría para cerrar el grifo? Pues esa es la discusión que está en este momento en marcha, ¿no? Imagino que Hungría querrá que indefinidamente. De todas maneras, desde el punto de vista cuantitativo, el consumo húngaro es pequeño, y aquí lo que estamos hablando es de cómo le cortamos a Putin el dinero que recibe. Hungría puede estar escudando en una cuestión energética lo que es una decisión política de intentar no molestar mucho a Putin, o no van por ahí los tiros. Independientemente de que Hungría es un país que, entre todos los de la Unión Europea, tienen mejores relaciones que la media, creo que tiene un problema objetivo. Corremos el riesgo de que al final, si empezamos a dar soluciones particulares a cada país, se termine viendo lo que Putin quería que se vieran, que son las costuras de la Unión Europea y las divisiones. Pero Europa es así, ¿sabes? Somos 27, cada uno tiene sus circunstancias, y si quieres conseguir un acuerdo entre los 27, pues hay que retorcer la gramática, la lógica y lo que haga falta. Y al final se va a conseguir ese acuerdo, claro, porque esto tiene que salir por unanimidad. Sí, pero siempre hay lo que se llama los opt-out, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, pero me salgo. O sea, no os dificulto que los demás lo hagáis, pero conmigo no contéis. Habría que rebajar las mayorías necesarias para llegar a este tipo de acuerdos. Mi trabajo sería mucho más fácil. Particularmente el suyo, además. Sí. A la hora de fijar una posición diplomática en todo. Claro, imagínese conseguir un acuerdo a 27. Ha sido difícil conseguirlo en el caso de suministrar armas a Polonia a Ucrania y seguirlas suministrando. Ha sido un momento crítico en el que, francamente, fue difícil, pero mire, no tan difícil como se podía imaginar. Quizá porque el drama que estamos viviendo es tan grande que frente a eso todo el mundo optó por estar de acuerdo. ¿Y usted entonces cree que habría que tocar los tratados, por ejemplo, para dejarnos de unanimidades e ir a mayorías cualificadas?
Ah, sí, yo soy un firme convencido de eso. Hace algo así como 30 años que lo predico. De momento con poco éxito, si no se habría hecho ya. En algunos casos ha habido ya abandonos de la unanimidad. El problema de abandonar la unanimidad es que hace falta la unanimidad. Para dejar la unanimidad hace falta que estén todos unánimemente de acuerdo en hacerlo. Hemos hablado de dejarle de comprar petróleo a Rusia. ¿Cuál cree que sería, que va a ser la fecha en la que Rusia note claramente que hemos cerrado ese grifo? ¿Dentro de 6 meses? Rusia está notando ya las consecuencias de las sanciones. En este momento la economía rusa está soportando la mayor recesión de su historia moderna. Es verdad que el rublo no se ha devaluado, se devaluó mucho y luego se recuperó, pero al precio de hacer que el rublo no sea convertible. Y eso es un precio alto. Hoy la moneda rusa no es una moneda convertible y gracias a eso mantiene un valor elevado. Pero en términos macroeconómicos, Rusia está experimentando una recesión de caballo, la mayor recesión de su historia moderna. Pero está después de que se reconstruyó, después de la caída del Imperio Soviético, etcétera. En términos económicos, la factura para Rusia es muy grande. ¿Tan grande como pensaban o está consiguiendo zafarse de alguna manera? Nada ha ocurrido como Rusia pensaba. Rusia pensaba que en 15 días ya estaría en Kiev, que los ucranianos le recibirían con flores y cánticos y que la guerra duraría poco y que los occidentales nos dividiríamos y no seríamos capaces de imponerle las sanciones que le hemos impuesto. Nada de eso ha ocurrido. Lo único que ha conseguido Rusia es desacreditarse como un ejército incapaz de ganar una batalla, pero muy capaz de destruir un país. ¿Está perdiendo la guerra Rusia? De momento no la está ganando. Yo he estado en Kiev y le aseguro que allí no vi ningún ruso. Bueno, mejor dicho, sí vi unos cuantos tanques rusos, pero francamente no estaban muy en condiciones de funcionar. Cuando le decía si era tanto como pensaba, me refería a los europeos. Si las sanciones están teniendo tantos efectos como pensaba Europa que iban a tener, o Rusia está consiguiendo escaparse de alguna manera. Todo sistema de estos son sistemas complejos que afectan a muchos actores y a muchos factores, pues siempre tienen leaks, siempre tienen fugas. Y estamos todos los días buscando cómo cerrar las fugas. Pero no, claro que tiene efectos. 600 y pico mil millones de euros bloqueados, pues mire usted si no tiene efecto. Y vamos a poner más, vamos a seguir poniendo. Ahora estamos pensando en más limitaciones a las exportaciones rusas, pero de entrada ya hoy hemos sacado, o vamos a sacar, porque todavía el acuerdo no está cerrado, lo que la presidenta de la Comisión lo ha anunciado ya. Estamos todavía en la letra pequeña. 2 grandes bancos rusos saldrán también del sistema SWIFT, no podrán actuar, interaccionar, hacer transacciones en los mercados financieros internacionales. Pero claro, alguien me dice, sí, pero eso no ha parado la guerra. Ni la ha evitado, ni la ha parado, pero si alguien pensaba que la iba a parar en pocos días, esas sanciones no están pensadas para eso. Pero desde luego la factura para Rusia va a ser muy elevada. Entre esos bancos de los que me hablaba está el Sberbank, que es el principal banco ruso, es como el 37% del sector financiero ruso está en ese banco, y ustedes lo van a sacar del sistema SWIFT, que es el sistema que se utiliza para que los bancos se transfieran dinero entre ellos. ¿Eso qué efectos prácticos va a tener? Pues que no van a poder intercambiar, no van a poder hacer transacciones, nadie va a poder hacerle transferencias a su cuenta corriente, ni utilizarla para transferir recursos de unos a otros. Entonces pues ese banco se queda descolgado, ¿no? Se queda descolgado del resto del sistema financiero. Es como si le cortas los nexos de unión a una célula con las demás células, pues se queda un poco varada, ¿no? Vamos a cerrar el grifo del petróleo y el del gas. ¿Europa va a dejar de comprarle gas a medio plazo a Rusia? Quiero insistir en la idea de que el mercado del petróleo es un mercado global y hay procuradores alternativos. Puede haber momentos de transición en los que hay alguna turbulencia en los precios, pero no hay un problema grave de decir, si me quedo sin el petróleo ruso voy a tener que subir mucho el precio porque no habrá. Eso no ocurre con el petróleo. El gas es un problema diferente. El gas, para empezar, no es solo un producto energético, no solo sirve para hacer calor. El gas es una materia prima de la industria petroquímica. Y la industria petroquímica en Europa y en particular en Alemania pesa mucho. Y el gas no puede ser sustituido por otra cosa que no sea gas. O sea, el gas será ruso o será de otro sitio, pero tiene que ser gas. Y por eso
En materia de gas somos especialmente cuidadosos porque hay sectores enteros de la industria petroquímica europea que no puede funcionar si no tiene gas. O sea que todavía no estamos en disposición de cerrar ese grifo. Ese tema no está en discusión en este momento. Hemos estado discutiendo mucho. Esta semana yo he estado en América Latina, pero con la oreja colgada del teléfono, y las negociaciones no han incluido el gas. El petróleo sí, y todavía estamos cerrándolo. Después de que la semana pasada Rusia cortara el envío de gas a Polonia y a Bulgaria porque no le pagan en rublos, como exige Putin, ¿temen que vayan otros países detrás? Probablemente, sí. ¿Cuáles son los países más expuestos? Los más expuestos. ¿O los que más riesgo corren? El que más expuesto está, pues, desde luego Hungría tiene el 100% de su dependencia gasística, ¿no? Pero Hungría ya ha dicho que ella seguirá pagando en lo que haga falta. Países como Alemania tienen una dependencia también muy alta, el 40%, pero la consigna o la instrucción general a todo el mundo, la norma europea es: ustedes sigan cumpliendo con los contratos tal y como estaban establecidos. Si decía que era en rublos, en rublos. Si decía que era en euros o dólares, en euros o en dólares. ¿Concibe el escenario de un corte a Alemania? Depende de cómo vaya la guerra. Explíquemelo. Pues si la guerra le va mal, buscará otros instrumentos de presión. Y ese puede ser uno de ellos. Podría. Sin petróleo ruso, con el gas también apurado, ¿veremos imponerse irremediablemente la energía nuclear como alternativa? Mire, Alemania paró sus centrales nucleares porque confió en el gas ruso. Se están acordando todavía. Probablemente, si ahora tuvieran que tomar esta decisión con la información que ahora tenemos, seguramente no la tomarían. Pero la idea que han planteado algunos de por qué Alemania no reenchufa las centrales nucleares es una idea muy simplona, que no funciona. Una central nuclear no es como algo que usted enchufa o desenchufa, ¿no? Una vez parada es muy difícil ponerla en funcionamiento por multitud de razones técnicas y de seguridad. ¿Cuánto le preocupan las declaraciones cada vez más insistentes de su homólogo ruso, Lavrov, que cada vez insinúa con menos reparos la posibilidad de una guerra nuclear? Una tercera guerra mundial, sí. Lavrov es una persona muy vocal, ¿no? Muy vocal. En castellano lo diríamos de otra manera, pero... ¿Cómo lo diría? Hay una O también, pero en vez de una V, una B. Pero ahí no hay que hacerle demasiado caso. Yo creo que forma parte del discurso, ¿sabe? La guerra también se hace con discurso. También hay una guerra de narrativas. En este momento, yo vengo de América Latina, y hay una narrativa rusa que dice que el mundo va a pasar por una fase crítica de precios de los alimentos y de los combustibles elevados como consecuencia de las sanciones de Occidente, ¿no? La culpa es de las sanciones. Y eso en algunos países que son muy dependientes del trigo ruso o ucraniano, que pueden ver que los precios van a subir o que no van a tener, pues esa narrativa la pueden comprar. Bueno, frente a eso hay que explicar: oiga, no son las sanciones, no es quitar al Sberbank del sistema financiero, es la guerra. Es que hay un montón de barcos panameños, por poner un ejemplo, yo estaba ayer en Panamá, bloqueados en las aguas, en los puertos ucranianos, que la marina rusa no les deja salir. Y hay un montón de depósitos de trigo, de silos que han sido incendiados o destruidos o incluso robados y trasladados a Rusia. ¿Cómo va a ser culpa de las sanciones? Es culpa de la guerra. O sea, que está notando que ha echado raíces en América Latina el discurso ruso, la versión rusa. No muchas, en América Latina no. Estuvimos con los países de América Central y del Caribe, y Nicaragua no estuvo, y solamente un país no votó a favor de una condena firme de Rusia. Hay otras partes del mundo donde ese discurso puede tener más predicamento. Y por eso nosotros tenemos que explicarlo. Nosotros tenemos que andar por el mundo explicando qué es lo que pasa, que esto no es una guerra más entre europeos, que esto es un problema de respeto al derecho internacional, de que no se puede invadir un país a sangre y fuego así por las buenas, ¿no? Y en el combate a eso, la semana pasada el Pentágono confirmó que Estados Unidos está instruyendo a soldados ucranianos en territorio europeo, en Alemania y en otros dos países que el Pentágono no quiso confirmar. ¿La Unión Europea avala eso? Pues claro.
¿de qué serviría dar material militar si no les enseñamos cómo utilizarlo? ¿Sabes? Material militar no es un juguete, es algo complicado de usar. Y si usted le suministra a alguien armas, pues lógicamente tendrá que ayudarle a utilizarlas, y cuanto antes mejor, porque en este momento hay una ofensiva rusa en el Donbass muy fuerte, que por cierto no consigue avanzar, pero no consigue avanzar porque hay una resistencia, y hay una resistencia porque los que resisten están armados. El ministro de Exteriores ucraniano, Kuleva, ha pedido hoy a la Unión Europea que admita ya en junio su candidatura para entrar en la Unión. ¿Esto usted lo ve factible? La Comisión tiene que emitir una opinión, tiene que decir qué le parece. El procedimiento normal de adhesión es un procedimiento largo y complejo, lleno de multitud de trabas, pruebas. Ese proceso no está pensado para afrontar la situación de un país en guerra, como es Ucrania. Si seguimos ese camino, obviamente no es para mañana. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta las especiales circunstancias de Ucrania, sabiendo además que hay otros países que eran candidatos antes de Ucrania y que están también esperando. La Unión Europea tiene que pensar muchas cosas sobre sí misma, y esta es una buena ocasión para hacerlo. ¿Cómo funcionamos? ¿Qué queremos ser? Esas son preguntas que nos las venimos haciendo y contestando cada vez que hay una crisis, y cada crisis avanzando un poco más en la integración, pero esta es una crisis muy gorda, porque no es un problema estrictamente financiero, es un problema existencial, es un problema de vidas o de muertes. Nosotros no podemos los muertos los ponen los ucranianos, pero nuestra seguridad también está en juego. Y el mundo no será igual después de esta guerra. Si queremos sobrevivir en ese mundo, los europeos, en mi opinión, y creo que deberíamos ser muchos los que levantáramos la voz para decirlo, Europa tiene que integrarse más, tiene que unirse más. No podemos seguir teniendo 27 ejércitos diferentes que nos cuestan muy caros para una escasa eficacia. ¿Y cómo integramos los ejércitos? ¿Solo a nivel de coordinación o creando un único ejército? Poco a poco, no, un único ejército. Mire, mañana no nos vamos a despertar con un único ejército en vez de 27. ¿Cuánto tiempo nos costó pasar de las monedas nacionales al euro? ¿Cuánto tiempo nos costó? Y durante muchos años tuvimos el ECU, del que ya nadie se acuerda, que era una moneda común, pero no única, porque cada uno seguía teniendo la suya, y además teníamos otra que era de todos. Común pero no única. O sea, vamos a un ejército ECU. No, de momento tendremos un ejército que será común pero no único. Cada uno tendrá el suyo, pero entre todos crearemos capacidades militares mancomunadas para utilizarlas mejor. Y habrá alguien en Bruselas coordinando todo eso para que empecemos a funcionar, no sé si al margen, pero ya lo hay. Ya ¿se ha olvidado usted? No, pero me refiero que podamos empezar a funcionar al margen de la OTAN. Claro, si acabamos de presentar al margen de la OTAN, no. Al margen de la OTAN, como si fuéramos una cosa completamente distinta. No al margen, pero de forma... complementariamente. Bien. Vamos a presentar un documento que me parece una aportación importante a la construcción de una Europa capaz de defenderse mejor a sí misma, que entre otras cosas plantea la necesidad de que tengamos órganos de mando y control a escala europea, lo que llamaríamos Estado Mayor. No quiero usar la palabra porque sé que levanta suspicacias, pero tenemos que tener la capacidad de articular las capacidades defensivas de los Estados miembros para que sean interoperables y puedan actuar conjuntamente. ¿Y las 27 capitales están dispuestas a ceder cierta autonomía de sus ejércitos? Bueno, mire, tenemos 18 misiones militares en el mundo en este momento. Tenemos desplegados más de 5.000 efectivos en todo el mundo. No son misiones de combate, pero podrían serlo, porque los tratados no lo impiden. Y tenemos que estar preparados para que, llegado el caso, sean también misiones de combate. No basta con entrenar los ejércitos de los demás. Tenemos que entrenar los nuestros propios, porque, insisto, nosotros los europeos en defensa hoy nos gastamos todos juntos 4 veces lo que se gasta Rusia, y tanto como China. Pero seguramente no con la misma eficacia, porque 27 ejércitos no es lo mismo que uno. Tenemos 20 tipos diferentes de tanques. Estados Unidos solo tiene 2. Hay problemas de escala, hay problemas de mantenimiento, problemas de interoperabilidad,
Pero eso hay que hacerlo poco a poco no, tan a prisa como se pueda, pero desde luego no de la noche a la mañana. ¿Hay riesgo de que los rusos terminen metiendo a Moldavia también en esta guerra? Es un riesgo grave, sí. Grave. Uh-huh. Real, tienen ya señales. Ha habido incidentes, ha habido intercambio de fuego. Sabe que Moldavia tiene una franja donde hay desplegado una parte del ejército ruso como peacekeeper, como fuerza de mantenimiento de la paz, una región separatista. Es Transnistria. Transnistria, exactamente. El presidente del Consejo Europeo estuvo ayer allí y demostró y señaló la disponibilidad europea a apoyar a Moldavia. De momento no está pasando nada, pero Rusia dice que no tiene intención de que pase. Pero ¿qué vale la palabra de Putin hoy después de haberle dicho a todos los que le visitaron que no iba a invadir Ucrania? De febrero que no iba a invadir Ucrania? El embajador ruso aquí en Madrid, pobrecito, cójanle sus declaraciones horas antes de que empezara la invasión, diciendo no, pero ¿a quién se le ocurre? No, jamás de los jamases, nunca se nos ha ocurrido. Señor Borrell, ¿a usted le han espiado con Pegasus? Espero que sí, si no... Si no, no es nadie. No quiero bromear con una cosa seria, pero mire, los servicios de inteligencia los hay en todos los países, utilizan Pegasus o lo que haga falta, y supongo que en todas partes, la canciller Merkel lo decía cuando saltó un tema parecido a este, ¿no? Dijo, mire, yo sé que los servicios de inteligencia actúan, para eso los tenemos, y deben actuar dentro de la ley y de acuerdo con las normas. ¿Qué le sugiere? Que en España se haya espiado al presidente del gobierno, se le haya robado información, que habrá un tercero, no sabemos quién, tenga en sus manos desde hace un año 3 gigas de información del móvil del presidente del gobierno y que la seguridad, los servicios de seguridad en España hayan tardado un año en detectarlo? La canciller Merkel, por poner un ejemplo de una dirigente de un país que consideramos capaz, fue espiada durante muchísimo tiempo. ¿Eso le resta la gravedad a lo nuestro? No, quiero decir que yo no le quiero quitar ninguna gravedad, pero quiero decir que no es el único país al que le ocurren. ¿Le preocupa la falla de seguridad que ha salido a la luz? Pues sí, naturalmente, pero en fin, primero no, te aseguro que no tengo mucho tiempo para dedicarme a estudiar eso en profundidad, pero por lo que yo sé y en el mundo en el que vivo, los sistemas de inteligencia, los sistemas de espionaje, de escuchas, si se hacen dentro de la ley, dentro de las normas, pues para eso están. En el caso de la señora Merkel se hizo fuera completamente de normas y además lo hicieron países aliados. O sea que... Pero difícilmente parece que esto que encaje dentro de un espionaje hecho dentro de la ley. El espiar al presidente del gobierno de un país. No digo que esto haya hecho dentro de la ley. Digo que las escuchas telefónicas se pueden hacer, si se hacen dentro de la ley, pues hay capacidades para hacerlo, porque los estados tienen que tener información. Los servicios de inteligencia existen, no seamos angélicos. ¿Está apoyando de alguna manera aquellas palabras de Margarita Robles cuando dijo que tiene que hacer un estado cuando le declaran la independencia? Mire, no quiero entrar en una polémica hispano-española, porque además la función que tengo de alguna manera me lo prohíbe. Simplemente te digo que los servicios de inteligencia existen y actúan dentro de normas, y que si actúan dentro de las normas, pues para eso están. Las fechas del espionaje al presidente del gobierno español coinciden con el pico de la crisis diplomática entre España y Marruecos, con la entrada de Gali, con la entrada después de 10.000 migrantes a través de la valla de Ceuta. ¿Le preocuparía que hubiese sido Marruecos quien ha espiado al presidente del gobierno? No me lleve usted a terrenos que no son los míos, por favor. ¿Sigue creyendo la versión de la empresa israelí NSO, que es la que hace Pegasus, que dice que solo vende Pegasus a países o a gobiernos o a agencias de inteligencia, nunca a particulares o a empresas? No tengo ni idea. ¿Y la Unión Europea sabe cuántos de sus gobiernos tienen Pegasus o han usado Pegasus? No lo sé. ¿Y debería la Comisión Europea investigarlo? La verdad es que la Comisión Europea no está pensada para eso. Tenemos preocupación por los problemas de ciberseguridad. Tenemos incluso una agencia de ciberseguridad. Y tenemos preocupación, claro está, por lo que significa la utilización del ciberespacio de una manera ilegal.
tanto desde el punto de vista de la violación de los derechos de las personas, que tienen sus derechos a no ser escuchados fuera de la legalidad, y lo que es más grave, o por lo menos igual de grave, que es la amenaza para el funcionamiento de nuestros sistemas estratégicos. Cuando digo eso, me refiero al sistema eléctrico, al sistema de telecomunicaciones. Hoy lo de la ciberguerra no es una película, es una realidad. Y los nuevos campos de batalla serán el espacio exterior, donde están los satélites, y el espacio cibernético, ciberespacio, por donde transitan la mayor parte de nuestros sistemas más vulnerables y más críticos. Antes, para destruir una central eléctrica bastaba con bombardearla, como ahora hacen los rusos, con cañones de la vieja usanza. Pero también se puede hacer con un clic en un teclado de ordenador. ¿Y los rusos lo están haciendo? De momento esta guerra no ha sido una gran guerra cibernética. De momento no lo ha sido más bien una guerra convencional. Y cuanto más dura, más convencional se vuelve, porque las armas sofisticadas se acaban y se recurre a las más, digamos, del viejo estilo, que tienen el pequeño inconveniente de que no afinan mucho a la puntería y caen donde caen y suelen matar a mucha gente, desgraciadamente. ¿Sigue habiendo espacio para el diálogo ya a este punto de la guerra? Mire, cada vez que alguien ha ido a ver a Putin, y el último ha sido el secretario general de las Naciones Unidas, y antes de él el canciller de Alemania, y hace pocas horas por teléfono el recién elegido presidente de la República Francesa, a todos les ha dicho lo mismo. A mí no me lo ha dicho porque no he hablado con él, pero a ellos, Naciones Unidas, Austria, Francia, todos los interlocutores, que no tiene intención de parar la guerra, que él tiene unos objetivos militares y los va a conseguir, y que va a continuar la guerra. Eso es lo que hay. Nosotros seguimos trabajando por buscar soluciones diplomáticas, porque naturalmente que más queremos es que la guerra se acabe, pero no de cualquier manera. ¿Teme que vayamos a un conflicto enconadísimo en el tiempo, años? Ya lo es. Es un conflicto que va a ser difícil de superar. De momento hemos de intentar contenerlo. Hemos de intentar evitar que afecte a otros países, que se extienda superficialmente, y hemos de intentar evitar también que no se extienda verticalmente utilizando armas más potentes y más peligrosas, más tóxicas, por ejemplo, las químicas. Hemos de contener el conflicto y hemos de intentar buscar una solución diplomática. ¿Cómo no? Cuando yo digo que hay que armar a Ucrania, siempre viene alguien que me dice, sí, pero también hay que buscar una solución diplomática. Sí, claro que sí. Vaya usted a Putin y dígaselo. Pero mientras no consigamos que diga que sí, que está dispuesto a sentarse a la mesa a negociar, pues tenemos que mantener a Ucrania capaz de defenderse. Señor Borrell, acaba de volver de América Latina, me ha dicho antes que estuvo ayer en Panamá, que en la reunión de muchísimos países a la que asistió no fue Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua, señor Borrell? ¿Cómo se puede entender lo que está haciendo Daniel Ortega reprimiendo a su pueblo en nombre del sandinismo? Un horror. Nicaragua es uno de los regímenes más represivos, más dictatoriales, tremendo, no solamente por lo que pasa, sino por quién es el protagonista de eso, que fue en su día portavoz de una esperanza de liberación. Pero sí, no tengo palabras suficientemente duras para calificar lo que está pasando en Nicaragua. Todos los que tuvieron el valor de presentarse como candidatos alternativos a las últimas elecciones presidenciales están en la cárcel. Y ante eso, ¿qué puede hacer la Unión Europea? ¿Tenemos alguna herramienta en nuestras manos? Tenemos las herramientas que tenemos, que desde luego no pasa por intervenciones militares que ni queremos ni sabemos. La presión diplomática, la presión financiera, no solo la nuestra, los primeros que la tienen que hacer son los países de la región, son los países del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. No todos están de acuerdo en cómo hacerlo. He pasado varias horas discutiendo con ellos, pero yo creo que el mundo tiene que hacer toda la presión que pueda para combatir a este régimen. No es el único régimen dictatorial que hay en el mundo, ¿verdad? Tiene usted dónde escoger, pero este es especialmente doloroso. Por el pasado, por el nombre de que lo hace. Sí. Y porque nos es muy familiar, porque nos es muy conocido. Yo tengo muchos amigos en Nicaragua, algunos de ellos están en la cárcel. Ha estado usted también en Chile, ha estado reunido con Boric, el nuevo presidente. ¿Cómo lo ha visto? Bien.
Bien, es un presidente que se enfrenta a no pocas dificultades. En Chile hubo una explosión social tremenda en el año 19, tremenda, una explosión social causada seguramente por la diferencia entre el crecimiento económico del país y las desigualdades, y esa explosión social que dejó muchos muertos y muchos heridos. Y porque se respondió con fuego. Una actuación policial francamente desproporcionada. Pero también se llevó por delante al sistema político. Y el propio sistema político salió de esa crisis convocando una asamblea constituyente, intentando presentar a los chilenos una nueva constitución. Están en ello, tienen que votarla a la vuelta del verano. Ciertamente es un proceso innovador, como tal proceso innovador levanta temores, preguntas. No va a ser fácil, no está siendo fácil. Los partidos políticos tradicionales, un poco como pasó en Francia, pues perdieron las elecciones a la constituyente, pero luego ganaron las elecciones legislativas, con lo cual el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, y a pesar de eso está haciendo políticas también innovadoras, como un incremento del salario mínimo, una reforma fiscal. El país pide más distribución, más acción del Estado. Se trata, creo, de superar la herencia de Pinochet, que dejaba un Estado desprovisto de capacidades de actuar y desposeído de la capacidad de actuar. Hablando de países donde el mapa electoral salta por los aires, ha mencionado Francia, tiene unas legislativas. Ahora, ¿qué le parece el abrazo del Partido Socialista al melenchonismo, este pacto para ir en manos de Mélenchon a las legislativas? Bueno, yo no puedo opinar de todo, ¿sabes? No puedo opinar de todo, pero permítame que lo intente yo. Pero sigo de cerca lo que pasa en Francia, como no, país que me es muy próximo, y además, como no va a ser el alto representante de la Unión Europea, no va a estar interesado en lo que pasa en Francia. Pero procuro no meterme en la política interna de los países. Pues dejé de preguntarle por un país que no tiene nada que ver con la Unión Europea, Estados Unidos. ¿Cómo está recibiendo las noticias que apuntan a que el Tribunal Supremo del país puede derogar la ley que permite abortar en todo el país? ¿Cómo lo voy a recibir? Con preocupación y con, pues desacuerdo, claro, pero en fin. Sí, es una recesión. En muchas partes del mundo hay una recesión de los valores, ¿no? ¿En Europa? También, en algunos países. Lo que los europeos tenemos que ser conscientes es, y seguramente no lo somos todos, es de que Europa es el lugar del mundo que mejor ha combinado la libertad política con el progreso económico y con la solidaridad social, ¿no? Esas tres cosas, ¿no? Serían los tres objetivos de un buen gobernante: libertad política, progreso económico y luego solidaridad social, cohesión social, redistribución, una sociedad que no deja a nadie atrás, que combate las desigualdades, que progresa conjuntamente. Esas tres cosas, los europeos somos los que mejor las hemos conseguido, pero eso tiene un precio. Josep Borrell, muchísimas gracias por venir. Me ha preguntado usted de todo, ¿eh? Yo venía solamente a hablar de lo que me incumbe, pero bueno, que es la guerra en Ucrania, ya y que usted se pone de a tiro, América Latina. entenderá que uno hace lo que no puede. No me hable de ponerse a tiro. No, por favor. Bien, no ha sido la mejor metáfora. Borrell, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias.